Les brindo un saludo cordial, estimados amigos y amigas. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema de prueba de hipótesis para lo que es el promedio y la proporción poblacional. Antes de empezar este tema muy importante, debemos definir específicamente lo que es una hipótesis estadística y también una prueba de hipótesis. Bien, con respecto a hipótesis podemos mencionar lo siguiente. Es un supuesto o afirmación que se hace acerca de una o más poblaciones. También lo podemos relacionar a la respuesta cotidiana que manejamos normalmente, ¿no? Una hipótesis podemos decir que viene a ser una respuesta a priori frente a un problema planteado. Ahora, ¿qué es una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es un supuesto acerca de un parámetro. Sabemos que los parámetros que nosotros hemos estudiado son el promedio poblacional, la proporción poblacional y también tendríamos la varianza poblacional. Específicamente, como hemos indicado ya anteriormente, vamos a enfocarnos en lo que es el promedio poblacional y la proporción poblacional. Entonces, cuando mencionamos una hipótesis estadística, tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, aquí el promedio poblacional es igual a 4.5 kilogramos o la proporción poblacional es igual al 30%. Sabemos también que cuando trabajamos en este caso con promedios estamos enfocados en una variable cuantitativa y cuando trabajamos con proporciones estamos enfocados en una variable cualitativa. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Es el procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis estadística es una afirmación razonable. Entonces, la prueba de hipótesis viene a ser el proceso que nosotros vamos a desarrollar y lo cual va a estar evidenciado en función a una muestra representativa de una población para poder determinar si es que la hipótesis estadística planteada es cierta o es falsa. Bien, ahora por aquí tenemos algunos ejemplos que nos pueden orientar más con respecto a estas definiciones. Tenemos el ejemplo 1. El 90% de los jóvenes que pasan el mayor tiempo conectados a una computadora padecen de problemas musculares. Obviamente estamos hablando de una proporción, ¿no? Es decir, tenemos aquí un supuesto respecto a una proporción, ¿correcto? El ejemplo 2 nos menciona el tiempo promedio de vida de una persona que fuma es de 55 años. De la misma forma, estamos enfocando un supuesto respecto a un promedio o a un parámetro, ¿verdad? Ahora vamos conociendo un poco acerca de las hipótesis estadísticas. Siempre en un caso de estudio o en una investigación que estemos desarrollando se tiene que plantear dos hipótesis. Por un lado tenemos la hipótesis nula y por otro lado tenemos lo que es la hipótesis alterna. En la hipótesis nula decimos que el investigador está dispuesto a creer a priori como verdadera y bueno, en este caso será sometida a su comprobación, ¿verdad? Este tipo de hipótesis también se le representa como H0 en la hipótesis inicial. La hipótesis alterna viene a ser una suposición contraria, ¿no?, a la hipótesis nula y se apoya en los datos de la muestra. Quiere decir que va a contradecir lo que dice la hipótesis nula. Siempre la hipótesis nula y la hipótesis alterna tienen que ser contradictorias. Ahora, como podemos ver aquí, la representación simbólica para una hipótesis nula es H0, ¿no?, como les decía, en la hipótesis inicial, ¿correcto? Y por aquí para una hipótesis alterna es H1. Bien, ¿cuáles son los símbolos que se deben utilizar para representar en este caso las equivalencias de los parámetros que se van a plantear en cada hipótesis? Son los siguientes. Por aquí, para las hipótesis nulas, por ejemplo, podemos utilizar el símbolo de igual, el símbolo de mayor igual o el símbolo de menor igual. Con respecto a las hipótesis alternas, podríamos utilizar los siguientes símbolos de equivalencia como diferente, menor y mayor, ¿verdad? Entonces, estos son los símbolos que debemos utilizar en cada tipo de hipótesis. Ahora vamos viendo con respecto a lo que son tipos de prueba de hipótesis. Vamos a ver que tenemos hasta 3 tipos de prueba de hipótesis, ¿correcto? Entonces, por aquí vemos el primer tipo de prueba de hipótesis que se refiere a la prueba bilateral o de dos extremos. Podemos notar también la gráfica de una campana de Gauss que tenemos por la parte central de la diapositiva. Entonces, esto nos demuestra la parte, digamos, gráfica del cálculo de una, en este caso, prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis están ligadas a lo que son distribuciones de probabilidad, ¿sí? Y las distribuciones, en este caso, características que se aplican en este tipo de prueba de hipótesis que estamos viendo como promedio y para proporción, son la distribución normal y distribución t-student. Sabemos por teoría revisada anteriormente que estas dos distribuciones, bueno, se pueden graficar en función a lo que es una campana de Gauss. Bien, entonces por aquí tenemos
lo que es básicamente la representación de una prueba de hipótesis bilateral. Específicamente la podemos identificar de la siguiente manera. Podemos ver por aquí que en esta gráfica tiene dos extremos, como su mismo nombre lo llama. ¿Cómo se generan estos dos extremos? Pues básicamente el nivel de significancia, que ya lo conocemos desde intervalos de confianza, ¿correcto? Juega un papel muy importante para el tema de prueba de hipótesis. Entonces, vamos a ver que en este tipo de prueba de hipótesis bilateral el nivel de significancia se va a dividir, lo que va a generar en la gráfica dos colas, como lo estoy señalando ahora. Bien, un ejemplo para este tipo de prueba de hipótesis, o para identificar en todo caso este tipo de prueba de hipótesis, sería de la siguiente manera. Si te plantean en la hipótesis nula que el promedio es igual, vamos a suponer, a 200 soles, y en la hipótesis alterna te indican que el promedio es diferente a 200 soles. Cuando tú veas específicamente en la hipótesis alterna que contiene un símbolo de diferente, de hecho que estás en un caso de prueba de hipótesis bilateral. Bien. Los otros dos tipos de prueba de hipótesis los vamos a conocer por aquí, ¿sí? Que serían, bueno, prueba de hipótesis unilateral o de un extremo, y vamos a tener una prueba de hipótesis unilateral de cola izquierda y una prueba de hipótesis unilateral o de cola derecha. Bien, por aquí podemos notar que la gráfica es la misma. Podemos aquí ver las campanas, correcto. Específicamente en la prueba de hipótesis unilateral de cola izquierda vemos que en este caso el nivel de significancia se ubica a la parte izquierda, ¿verdad?, de la campana. Y en la prueba unilateral o de cola derecha, vamos a poner por aquí, el nivel de significancia se ubica en la parte de la derecha, es decir, tienes una campana con una cola derecha. Bien, ¿cómo identificas en qué caso estás? De la misma manera, guíate simplemente por el símbolo que tenemos en la hipótesis alterna en cada prueba de hipótesis. Te vas a dar cuenta que este símbolo, por ejemplo, en el primer caso, es como si tuviéramos una flechita que apunta hacia la izquierda. Quiere decir que en este caso estás en una prueba de hipótesis unilateral de cola izquierda. Si se presenta la siguiente simbología en la hipótesis alterna, es decir, un símbolo mayor que apunta obviamente a la derecha como si fuera una flecha, entonces estás en un caso de prueba de hipótesis unilateral de cola derecha. Esto te va a servir, de hecho, para que puedas identificar específicamente en qué tipo de prueba de hipótesis vamos a estar. Bien. ¿Qué es la probabilidad o valor P? Como nosotros trabajamos con Megastat este tema, ¿correcto? Es importante conocer un poco la definición de este valor P, ¿no? O probabilidad, como se le conoce también. Bien, la probabilidad que aporta una medida de una evidencia suministrada por la muestra contra la hipótesis nula. El valor P viene a ser una probabilidad que nos va a permitir a nosotros aceptar o rechazar una hipótesis nula planteada en un caso específico. Bien, este valor o esta probabilidad nos las va a proporcionar directamente Megastat. Si estuviéramos trabajando tal vez con SPSS, de la misma forma también te lo brinda el mismo SPSS cuando procesas tus datos respecto a la muestra. Bien, por aquí nos menciona lo siguiente: se usa para determinar si la hipótesis nula debe ser rechazada o no, ¿verdad? Es lo que estábamos mencionando. Bien, por aquí tenemos la regla de decisión, como en función al valor P que obtengo de una muestra, yo voy a saber si acepto o rechazo mi hipótesis nula. Pues aquí tenemos los criterios de decisión. Mira, según estos criterios de decisión, nosotros podemos tomar una decisión, porque para eso nos sirven, son criterios, correcto, de la siguiente forma. Por ejemplo, si el valor P que tú obtienes de Megastat, vamos a decirlo, es menor a alfa, sabemos que el alfa es el nivel de significancia planteado en el problema o en el enunciado, correcto. Si, digamos, se cumple esta primera condición, entonces tu decisión será que se rechace la hipótesis nula. Bien. Por otro lado, si en este caso el valor P que tú tienes o que es obtenido mediante Megastat es mayor o igual a un valor alfa que está incluido en tu caso de estudio, entonces en esa situación tú dirás que no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los dos criterios que son importantes para tomar la decisión cuando vamos a procesar ya una prueba de hipótesis con la ayuda de Megastat. ¿Listo? Ahora vamos viendo cuál es el proceso de prueba de hipótesis, pero utilizando en este caso el complemento Megastat de Excel. Lo vamos a trabajar bajo 5 pasos. Bien, el primer paso, vamos viendo por aquí, se refiere al planteamiento de la hipótesis. Obviamente sabemos que tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna, entonces tenemos que plantear las dos hipótesis como vemos aquí en el ejemplo, ¿verdad?
Listo. El paso 2 sería identificar el nivel de significancia, en otras palabras, identificar a alfa, ¿no? Que normalmente te lo da el enunciado, ¿verdad? El paso 3 se refiere a identificar el estadístico de prueba, que en este caso tendríamos que identificar cuál es el caso, si estamos trabajando con una distribución normal, si estamos trabajando con una distribución TD-Student específico para abordar el problema que estamos analizando. Cabe señalar que en este paso solamente vamos a mencionar el estadístico, es decir, vamos a considerar o vamos a plantear la fórmula que se aplicaría, pues nosotros estamos trabajando directamente con Megastat, ¿verdad? El paso 4 se refiere a comparar específicamente el valor P que mencionamos nos va a proporcionar Megastat con el nivel de significancia que es alfa e indicar cuál es el criterio que se cumple. Recuerden que mencionamos hace unos minutos que teníamos dos criterios, ¿verdad? Y lo tenemos aquí en la parte de la derecha para recordar. Bien, finalmente el paso 5 va a ser el paso en donde vamos a dar la decisión e interpretación final y vamos a indicar aquí si rechazamos la hipótesis nula o no. De repente aceptamos la hipótesis alterna, ¿no? O viceversa, ¿no? Si aceptamos la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis alterna. Ahora vamos viendo cuáles son los estadísticos que trabajan, ¿no? Para lo que es una prueba de hipótesis para la media y una prueba de hipótesis para la proporción. Como podemos ver, para la prueba de hipótesis en el promedio tenemos específicamente dos casos, donde podemos notar que el caso 1 se va a trabajar cuando tengamos una varianza poblacional o una desviación estándar poblacional conocida y un tamaño de muestra superior a 30. Es decir, que trabajamos con muestras grandes. En estos casos se trabaja con la distribución normal y este sería el estadístico que tendríamos que mencionar en el paso 3, ¿verdad? Si estamos en el caso 2, tendríamos que tener una desviación estándar poblacional desconocida, ¿correcto? Y también un tamaño de muestra menor o igual a 30, es decir, trabajamos con muestras pequeñas. El estadístico, en este caso a trabajar, sería la TD-Student. Finalmente, en una prueba de hipótesis para la proporción, es decir, para P, tenemos únicamente un caso, ¿correcto? El cual es el siguiente y lo planteamos de esta manera. Ahora vamos revisando algunas aplicaciones con respecto a lo que es prueba de hipótesis para el promedio y prueba de hipótesis para la proporción, trabajando con Megastat. Tenemos la aplicación 1 que dice lo siguiente. Se afirma que un automóvil recorre un promedio anual de más de 20.000 kilómetros. Para aprobar esta afirmación se le solicita a una muestra aleatoria de 35 propietarios de automóvil que lleve un registro de los kilómetros que recorren. ¿Estaría usted de acuerdo con esta afirmación si en la muestra aleatoria resulta un promedio de 23.500 kilómetros y una desviación estándar de 3.900 kilómetros? Utilice un nivel de significancia del 1%. Antes de empezar el proceso de la prueba de hipótesis es importante indicar cuáles son los datos relevantes como la variable. Por aquí tenemos también ya identificar cuál es la hipótesis. Por aquí podemos también ver cuál es el tamaño de muestra, los resultados respecto a esta muestra que es el promedio y la desviación estándar que nos están dando y también el nivel de significancia. Listo, entonces vamos mostrando la respectiva solución. Como mencionábamos, en la primera parte vamos a identificar los datos específicos del problema. Luego vamos a empezar ya lo que es el proceso de prueba de hipótesis. Ahora, uno de los datos más importantes en el problema es identificar en dónde está la hipótesis en el enunciado, ¿verdad? Entonces, si leemos el presente enunciado, vamos a identificar que la hipótesis se ubica específicamente en la parte inicial, pues nos menciona lo siguiente. Dice, se afirma que un automóvil recorre un promedio anual de más de 20.000 kilómetros. Con esto nos están mencionando un parámetro, ¿verdad? Entonces podemos identificar que aquí hay una equivalencia, ¿no?, a comprobar. ¿Y cuál es la equivalencia? Podemos notarlo aquí, que el promedio anual es más de 20.000 kilómetros. En otra palabra, nos están mencionando que mu o promedio poblacional es superior a 20.000 kilómetros. Y esto lo planteo como los datos. Este dato es muy importante y muy clave porque en función a este dato yo voy a plantear mi hipótesis, bien, en el paso 1. Listo, por aquí tenemos entonces los datos pertinentes. En la variable obviamente es el recorrido anual, ¿no?, en kilómetros. Tenemos el tamaño de muestra, que es 35 en este caso. Por aquí tenemos los datos que nos están brindando, que es el promedio muestral, 23.500 kilómetros, y la desviación estándar muestral es 3.900 kilómetros, ¿correcto? Por aquí nos mencionan a alfa, que es 1%. Es importante recordar un poco la parte de intervalo de confianza. Recuerden que cuando vimos el tema de intervalo de confianza dijimos que
el nivel de significancia es complementario al nivel de confianza, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo tengo un alfa de 1%, mi nivel de significancia es 1%, entonces mi nivel de confianza sería de 99%. Bien, vamos viendo el planteamiento de las hipótesis como paso 1, sería el siguiente. Tenemos por aquí la hipótesis nula, diría lo siguiente: el promedio poblacional es igual a 20.000 kilómetros. Y en la hipótesis alterna plantearía el promedio poblacional es superior a 20.000 kilómetros. Ahora, ¿por qué planteo este tipo de hipótesis? Simplemente, como les decía, es importante identificar qué es lo que me están pidiendo mediante el enunciado, ¿no? En el enunciado me están afirmando que el promedio anual, ¿no?, de recorrido del automóvil, ¿no?, es superior a 20.000 kilómetros, ¿correcto? Entonces, como yo veo que en este caso me están dando una afirmación que tiene un símbolo de equivalencia mayor, ¿correcto? Entonces, recordemos la teoría. Hemos mencionado hace unos minutos que en las hipótesis alternas se plantean los símbolos de mayor, menor o diferente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que prácticamente esta afirmación se está planteando como la hipótesis alterna, ¿correcto? Por tal motivo, entonces podemos ver que en el paso 1 hemos planteado las siguientes hipótesis. En la hipótesis alterna tenemos que el promedio poblacional es superior a 20.000 kilómetros, y en la hipótesis nula el promedio poblacional en este caso es igual a 20.000 kilómetros. Claro, sabemos que la hipótesis nula es contradictoria a la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces también lo podríamos haber planteado de la siguiente manera, ¿no? La hipótesis nula en este caso es el promedio poblacional es menor o igual a 20.000 kilómetros, ¿correcto? Y la hipótesis alterna, bueno, en este caso sí, es la misma, ¿no? Es superior a 20.000 kilómetros, ¿no? Entonces, conclusión, yo puedo trabajar teóricamente aquí simplemente con el símbolo igual, ¿bien? Porque como yo sé que en este caso en la hipótesis alterna es el promedio superior a 20.000, se entiende que este valor de igual es un valor que representa a un menor igual, ¿verdad? Entonces, específicamente menciono este tema porque en las bibliografías que pueden revisar ustedes se van a dar cuenta que normalmente se utiliza el símbolo de igual, ¿no?, en la hipótesis nula. Y otras bibliografías podrían también mencionar lo siguiente, ¿no?, que como la hipótesis alterna menciona que el promedio es superior a 20.000 kilómetros, en la hipótesis nula tendría que decir que es menor o igual. Ambos enfoques son correctos. Bien. Aclarado este punto, podemos ver que el paso 2 es el nivel de significancia. Hemos visto que en el problema el nivel de significancia es 1%, que sería 0.01. Bien, el estadístico de prueba, en este caso a considerar, sería el estadístico Z, pues básicamente tenemos un tamaño de muestra superior, correcto, a 30, ¿sí? Y si bien es cierto, no tenemos a sigma, que es la desviación estándar poblacional, pero tenemos a en este caso estadístico, que es su estimador, ¿no?, que vendría a ser en este caso la desviación estándar muestral. Siempre que no tengamos a sigma, ¿no?, hemos dicho que en esos casos se trabaja con una desviación estándar muestral en función a una muestra. Bien, ahora vamos a trabajar la parte 4 ya específicamente comparando el valor de, en este caso, p-value con el nivel de significancia. Y es aquí en donde ya nosotros obviamente vamos a empezar a trabajar con Megastat. ¿Bien? Vamos viendo entonces los pantallazos respectivos. Por aquí vemos que la ruta ya la conocemos, menú datos, Megastat. Vamos a prueba de hipótesis o test de hipótesis, ¿sí? Y en la primera opción que nos señala aquí, que es la opción prueba de hipótesis para el promedio, ¿sí?, vamos a hacer clic. Luego vamos a ver aquí que la información la tenemos que tener ya preparada, ¿no?, para lo que es el ingreso de datos. Tenemos que tener una lista detallada con el siguiente orden. Por aquí tenemos el nombre de la variable, tenemos el promedio muestral, en este caso, la desviación estándar muestral, correcto, y también tenemos el tamaño de la muestra, que es 35. Bien, entonces en la siguiente ventana vamos a optar por la opción Summary Input, correcto, porque tenemos un resumen de datos. Bien, ahora vamos a ver que en la parte inferior tenemos la opción para ingresar el valor de la hipótesis, ¿no? Habíamos visto que en nuestra hipótesis lo habíamos planteado en función a 20.000 kilómetros, ¿correcto? Entonces ese valor tenemos que mencionarlo aquí, en donde nos señala el promedio de la hipótesis. Bien, y por aquí tenemos las opciones
ya sea el caso T-Student o el caso Z, caso 1 o caso 2, correcto. En este caso hemos dicho que estamos en una Z, seleccionamos el caso Z. Por aquí tenemos el nivel de confianza. Lo mencioné hace unos minutos, el nivel de confianza es el complemento al nivel de significancia, lo conocemos desde intervalo de confianza, entonces sabemos que para el caso sería 99%, ¿bien? Y por aquí finalmente en la opción que nos menciona la hipótesis alternativa, vamos a seleccionar la opción greater than, que significa cuando tú tienes en la hipótesis alterna un valor, en este caso mayor, como es el caso, porque tu hipótesis alterna, voy a volverlo a poner aquí, está de la siguiente manera: el promedio poblacional es superior a 20.000 kilómetros. Entonces, por esta simbología es que se selecciona aquí en esta opción greater than. Lo vamos a ver más específicamente cuando trabajemos en Megastat directamente. Ahora solamente estamos presentando los pantallazos respectivos, ¿sí? Y finalmente hacemos clic en OK. Los resultados se muestran de la siguiente manera. Bien, por aquí tenemos el famoso valor p-value, el valor que nos va a determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis, ¿verdad? Bueno, el paso 4, según los pasos que estábamos revisando, vendría a ser comparar el p-value, justamente este valor, con el nivel de significancia. Entonces podemos decir, observamos que el p-value, en este caso ese valor, como ustedes pueden ver, ¿no?, es un valor muy cercano a 0, ¿no? Es decir, tiene 8 ceros antes de que empiece este número 555, ¿no? Sería algo como 0.000 y al final 55, ¿verdad? Entonces es prácticamente 0. Entonces lo vamos a comparar con el nivel de significancia, que en este caso es 0.01, y vamos a obtener la siguiente equivalencia. Obviamente este valor, que es prácticamente 0, es menor, ¿verdad?, a 0.01. Por lo tanto, aquí vamos a indicar que vamos a rechazar la hipótesis nula. En el paso 5 finalmente vamos a dar una decisión e interpretación respecto a lo que hemos podido determinar en el paso 4. Entonces simplemente diremos lo siguiente: existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el recorrido promedio de los automóviles es mayor a 20.000 kilómetros, ¿correcto?, con una significancia del 1%, por lo tanto se confirma la afirmación propuesta inicialmente, ¿correcto? Entonces, como vemos, hemos rechazado la hipótesis nula, lo cual ha generado que se acepte la hipótesis alterna, por eso prácticamente afirmamos lo que decía el enunciado, ¿verdad? Y no olviden que en una interpretación de una prueba de hipótesis, al final siempre va el nivel de significancia. Recuerden que cuando veíamos el tema de intervalo de confianza en las interpretaciones era importante mencionar el nivel de confianza, pues para los temas de prueba de hipótesis, cuando estemos trabajando específicamente un ejercicio de prueba de hipótesis, es importante señalar el nivel de significancia con que se trabajó. Bien, veamos la aplicación 2. La aplicación 2 dice lo siguiente: en la actualidad la mayoría que viajan por avión compran sus boletos por internet. Así los pasajeros evitan la preocupación de cuidar su boleto de papel. Además que las aerolíneas ahorran. No obstante, en fechas recurrentes, las aerolíneas han recibido quejas relacionadas con los boletos, en particular cuando se requiere hacer un enlace para cambiar de línea. Para analizar el problema, una agencia de investigación independiente tomó una muestra aleatoria de 20 aeropuertos y recogió información relacionada con la cantidad de quejas que hubo sobre los boletos durante marzo. A continuación se presenta la información y tenemos la información siguiente, correcto, respecto a estos 20 aeropuertos. Finalmente la pregunta dice lo siguiente: la agencia de investigación puede concluir que la cantidad media de quejas por aeropuerto es menor que 15 al mes, con un nivel de significancia del 5%. Bien, de la misma forma vamos a trabajar con el mismo procedimiento. Seleccionamos los datos, identificamos por ahí, en este caso, cuál sería la hipótesis, ¿sí?, y empezamos con el proceso que hemos seguido ya anteriormente. La solución nos indica lo siguiente: hemos mencionado que tenemos que identificar lo que son los datos relevantes del problema, y por aquí podemos analizar lo siguiente: que por ejemplo la hipótesis va a estar planteada, o una de las hipótesis va a estar planteada en función a esta equivalencia, ¿no?, que el promedio poblacional es inferior a 15. ¿Dónde ubicamos esta hipótesis? Podemos notar que en este caso está prácticamente en la pregunta final, ¿no?, cuando nos indica: la agencia de investigación puede concluir que la cantidad media de quejas por aeropuerto es menor, ¿correcto? Aquí está, como pueden ver, ¿no?, lo que queremos comprobar, ¿no?, es menor que 15.
¿no? Entonces esto es una aseveración, un planteamiento, ¿no?, con respecto a un parámetro. Entonces por eso lo planteamos como, en este caso, en función al parámetro promedio poblacional. Decimos que el promedio poblacional es menor a 15. Tenemos por aquí también el número de quejas de boletos, que sería la variable, ¿correcto? El tamaño de la muestra, que es 20. Tenemos un promedio muestral que requerimos, obviamente, y esto va a salir de los datos. ¿A qué me refiero con los datos? Los datos que nos ha proporcionado el problema, ¿no? Entonces, de esto se va a encargar Megastat cuando yo ingrese la información. Por eso es que simplemente aquí estoy indicando datos según Megastat, y también la desviación estándar que se requiere lo va a calcular el mismo Megastat. El alfa o nivel de significancia sería 5%, lo que indica que el nivel de confianza sería 95%, ¿verdad? Bien, entonces planteamos ahora nuestras hipótesis como primer paso. Hemos dicho ya que por aquí identificamos en el problema que tenemos esta aseveración, que es el promedio poblacional es inferior a 15. Recordemos en teoría nuevamente cuáles son los símbolos que trabajan en una hipótesis alterna y cuáles son los símbolos que trabajan en una hipótesis nula. En una hipótesis nula trabajan en igual, mayor igual, o en todo caso menor igual, ¿verdad? En hipótesis alterna dijimos que son los símbolos de mayor, menor, o en todo caso diferente. Entonces, como estamos viendo, ¿no?, la aseveración o la afirmación es en función a un valor menor a 15, ¿correcto? Entonces tendría que ser obviamente también nuestra hipótesis alterna, ¿correcto? No siempre es así, porque hemos visto los dos casos en la aplicación 1 y en esta aplicación, que prácticamente el enunciado nos da una hipótesis que es la hipótesis alterna, ¿verdad? Pero a veces el enunciado te brinda incluso la hipótesis nula, ¿no? Y lo que tendrías que hacer es prácticamente contradecir esta hipótesis nula para que determines tu hipótesis alterna. Va a depender mucho del enunciado que nos planteen. Bien, entonces en este caso mencionamos que la hipótesis alterna sería el promedio poblacional, ¿no?, del número de quejas es inferior a 15, ¿correcto? Y en la hipótesis nula diremos que el promedio poblacional es igual a 15, pero nosotros sabemos que esto también se puede representar de la siguiente manera, es decir, la hipótesis nula podría decir en este caso que es mayor o igual a 15, porque sabemos que en la hipótesis alterna es el promedio menor a 15, ¿no? Entonces sabemos que por teoría, ¿no?, este igual obviamente representa un mayor igual, ¿bien? Porque sabemos que se tiene que contradecir con la hipótesis alterna. En el segundo paso vemos que tenemos el alfa identificado, que es 0.05 o 5%. El paso 3 es identificar el estadístico que va a trabajarse. En este caso sería la t-student, porque como vemos tenemos un tamaño de muestra pequeño, este es menor o igual a 30, correcto, es 20 en este caso. Y también tenemos, bueno, lo que ya básicamente los datos muestrales que van a salir como mencionamos de Megastat, correcto. Ahora el paso 4 vendría a ser comparar, ¿no?, el valor p-value o valor p-valor que nos va a brindar Megastat específicamente, ¿no? Y tenemos ya los criterios que van a ser los mismos para cualquier prueba de hipótesis que vamos a trabajar. Ahora sí, llegó el momento de trabajar con Megastat. Vamos viendo. Bueno, para llegar a esta ventana ya sabemos que en Megastat tenemos que ir a menú datos, ¿no?, o menú complementos, ¿no? Vamos a ir a test de hipótesis, como lo menciona el título de esta ventana, ¿no?, y específicamente a prueba de hipótesis para el promedio. Muy bien. Ahora vamos a hacer uso de la opción Data Input. ¿Cuál es la diferencia entre la opción Data Input y Summary Input que hemos utilizado anteriormente? Recordarán que en el ejercicio anterior los datos, en este caso nos hablaban de una muestra, ¿no?, me parece que de 35 datos, correcto, y nos daban un promedio muestral, una desviación estándar muestral, pero todo ya calculado, ¿verdad? Entonces era un resumen de datos, y lo que hicimos básicamente en Excel es, en este caso, ingresar ese resumen de datos en un orden, ¿no?, en donde estaba primero el nombre de la variable, el promedio, la desviación estándar y el tamaño de muestra. Bien, en este caso nosotros no vamos a utilizar esta opción, sino vamos a utilizar la opción Data Input. ¿Por qué? Porque como podemos ver, no nos están dando un resumen de datos, no nos están dando un promedio muestral, no nos están dando una desviación estándar muestral, sino nos están brindando los mismos datos para, en función a estos datos, calcular lo que es el promedio muestral y la desviación estándar muestral. En esos casos, cuando tenemos los mismos datos muestrales, utilizamos la opción Data Input, ¿eh? Vamos a ingresar los datos en Input Range, correcto. Sabemos que aquí en el promedio de la hipótesis tenemos que ingresar, ¿no?, el parámetro que estamos considerando en nuestra hipótesis, que en este caso es un valor de 15, ¿no? Y por aquí hemos identificado que estamos en el caso t-student, ya mencionamos porque estamos en un tamaño de muestra pequeño.
El nivel de confianza sería 95%, pues el nivel de significancia es 5%. Y por aquí también lo voy a mostrar específicamente, nuevamente digo, cuando trabajemos directamente en Megastat, que lo vamos a hacer ya en unos minutos, cuando es que usamos estas opciones. Estas opciones apuntan a el símbolo de equivalencia que tenemos en la hipótesis alterna. Si tenemos en este caso la siguiente hipótesis alterna, vamos a colocar aquí. La hipótesis alterna nos decía lo siguiente, ¿no? Que el promedio es menor a 15, ¿verdad? Entonces, este valor de menor indica que en la hipótesis alterna tengo que seleccionar aquí less than. ¿Listo? Finalmente solamente hacemos clic en OK, ¿correcto? Y ahora vamos a ver cuáles son los resultados respecto a este procesamiento. Podemos ver que el valor p-value es un valor pequeño, ¿no? Es 0.0001. ¿Listo? Y en función a este valor, bueno, ya podemos trabajar el paso 4 de nuestro proceso de prueba de hipótesis, ¿no? Vamos a ver, decimos lo siguiente. Observamos que el valor p-value es 0.0001 y lo comparamos con el valor de significancia de la prueba, que es 0.05. Obviamente vamos a identificar que el valor 0.0001 es inferior a 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Finalmente, en la decisión e interpretación, paso 5, diremos lo siguiente. Existe suficiente evidencia estadística para concluir que la cantidad promedio de quejas en los aeropuertos es menor a 15 al mes, ¿verdad? Con una significancia del 5%. Entonces, como hemos indicado en el paso 4, estamos rechazando la hipótesis nula prácticamente y estamos aceptando la hipótesis alterna. Muy bien, siempre es importante que en este caso mencionemos, ¿no?, cuál va a ser nuestra decisión. Repito, la decisión aquí es que estamos aceptando la hipótesis alterna y hemos rechazado la hipótesis nula, como lo planteamos o lo identificamos en el paso 4. Bien. Finalmente, la aplicación 3 es una aplicación que se refiere a prueba de hipótesis de la proporción. Correcto, vamos a leer el enunciado y vamos a calcularlo rápidamente para luego trabajar los mismos datos que hemos venido revisando en cada aplicación directamente en Excel. Bien. Se llevó a cabo una encuesta de mercado para calcular la proporción de amas de casa que reconocerían el nombre de la marca de un limpiador a partir de la forma y color del envase. Se escogió una muestra aleatoria de 30 amas de casa, obteniéndose los siguientes resultados en cuanto a la identificación de la marca por su nombre. Y claro, aquí básicamente digamos el dato era si reconoció la marca o no reconoció la marca, ¿verdad? Y tenemos por aquí los datos de las 30 amas de casa. Finalmente nos plantean lo siguiente. A un nivel de significancia del 4% se puede afirmar que más del 35% de amas de casa sí identifican la marca por su nombre, ¿correcto? Entonces vamos a identificar también los datos, vamos a plantear el mismo procedimiento, ¿correcto?, mediante los 5 pasos, y vamos a ver los pantallazos respectivos en Megastat para la solución. Bueno, por aquí tenemos la solución. Vemos que en este caso el planteamiento de la hipótesis prácticamente que está en el enunciado, ¿no?, es cuando nos piden en este caso afirmar que más del 35%, ¿no? Aquí está prácticamente nuestra hipótesis, ¿no? En este caso sería la hipótesis alterna, ¿no? Bien, entonces en los datos vemos que el parámetro que en este caso o en la aseveración que queremos demostrar es la siguiente, ¿no? La proporción es superior al 35%. La variable es una variable de reconocimiento de la marca por envase y forma, ¿no? Es una variable cualitativa porque estamos hablando de proporciones. El tamaño de muestra es un tamaño de muestra en este caso de 30. Por aquí tenemos el valor de la proporción muestral que utilizaríamos para trabajar, ¿sí? Pero en este caso básicamente lo va a calcular Megastat, ¿sí? El nivel de significancia es 4%, lo cual indica que el nivel de confianza sería 96%. Bien, el planteamiento de las hipótesis ya lo sabemos, ¿no? En este caso ya no trabajamos obviamente con el promedio poblacional porque estamos en un caso de una variable cualitativa, deberíamos trabajar con una proporción. Y como habíamos mencionado ya en los datos, ¿sí?, identificamos que el enunciado nos solicita demostrar prácticamente esta afirmación, ¿no? Como tiene un símbolo de, en este caso, mayor, quiere decir que lo debemos plantear en la hipótesis alterna, ¿verdad? La proporción es mayor al 35% o la proporción es superior al 35%. En la hipótesis nula tendríamos que contradecir, ¿no?, este punto y diríamos lo siguiente: la proporción es igual al 35%, pero ya sabemos que este igual es un menor igual en realidad, ¿verdad? Por lo que hemos mencionado anteriormente. El nivel de significancia como paso 2 es 4%, 0.04.
El estadístico de prueba que se menciona en el paso 3, solamente tenemos un caso para proporciones, eso lo conocemos incluso de intervalo de confianza. Bien. Y el paso 4 va a ser básicamente comparar, ¿no?, el valor P con el nivel de significancia. Ahí tenemos los criterios o la regla de comparación. Y ahora sí llegó el momento de trabajar con Megastat, pues, ¿no? Vamos a ver los pantallazos, tenemos que seguir la misma ruta, test de hipótesis, pero ahora, como podemos identificar, la opción es proporción para una prueba de hipótesis, ¿correcto? Vamos a ingresar esta opción. Y por aquí los datos los vamos a ingresar de la siguiente manera. Bueno, tenemos aquí una recomendación que dice lo siguiente: del total, en este caso 30 datos, tenemos 9 respuestas positivas, o en este caso 9 amas de casa sí pudieron identificar, correcto, la marca, ¿verdad?, por su nombre. Entonces este dato es muy importante, ¿no?, porque sería el número de elementos que cumplen con la característica de interés, ¿no?, en función a la proporción que nosotros estamos trabajando. Bien, sabemos también que si queremos determinar la proporción muestral, por ejemplo, podríamos utilizar esta fórmula, ¿no? El número, en este caso, de valores que cumplen la característica de interés entre el tamaño de la muestra. Bien, aquí nos menciona una siguiente nota, algo importante, que dice en la opción Observed, ¿no?, como tienes aquí, es decir, observados, ¿no?, podemos utilizar cualquiera de las dos opciones. Tenemos por aquí, o utilizamos directamente el valor que es 9 entre 30, que sería 0.3 o 0.30, o en todo caso ingresamos directamente el valor de X, que como hemos dicho anteriormente, ¿no?, ya se hizo un conteo previo y hemos identificado que 9 de las 30 amas de casa indicaron que sí, en este caso reconocen el nombre de la marca, ¿no? Entonces, sobre todo hay que tener en cuenta estos puntos porque son los que vamos a ingresar. Bueno, nosotros podemos ingresar directamente el valor de 9, ¿no? Sabemos que podemos ingresar también la proporción, eso queda a criterio de cada uno. El tamaño de la muestra es 30. El valor de la hipótesis, en este caso, de la proporción de la hipótesis, ¿no?, lo hemos planteado en función a 35 o 0.35, ¿no? Y por aquí ya sabemos que si en este caso la hipótesis alterna indica un valor superior, como lo está indicando ahora, ¿no?, hemos dicho, por ejemplo, que la hipótesis alterna, vamos recordando cómo lo planteamos, la proporción es superior a 35%, ¿verdad? Entonces, este valor de mayor hace que tengamos que indicar aquí o seleccionar la opción de greater than. Finalmente, por aquí tenemos lo que es el nivel de confianza, que es 96%, porque manejamos una significancia del 4%. Y hacemos clic en OK. Vamos a ver los resultados. Por aquí tenemos el valor P, que es 0.7171, un valor muy alto, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a concluir. A ver, por aquí mencionamos lo siguiente: comparar el valor p-value con alfa, ya sabemos es el paso 4. Observamos que el p-value es 0.7171 y lo comparamos con el valor de la significancia de alfa, ¿no?, en este caso 0.04. Obviamente este valor 0.7171 es superior, ¿no?, o como el criterio lo dice, ¿no?, es mayor o igual a el alfa, ¿verdad?, que en este caso sería 0.04. Por lo tanto, vamos a terminar aceptando la hipótesis nula. Como planteamos la decisión e interpretación, decimos de la siguiente manera: con una significancia de 4%, mira, podemos hacer eso también, mencionar la significancia al inicio, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, no se puede afirmar que más del 35% de amas de casa sí identifican la marca por su nombre, ¿correcto? En otras palabras, estamos rechazando la hipótesis alterna, ¿no? Por lo tanto, aquí prácticamente mencionamos eso, ¿no? No se puede afirmar que más del 35% de amas de casa sí reconocen o identifican a la marca por su nombre, ¿correcto? Ahora sí, vamos a trabajar directamente con los datos de Megastat y vamos a comprobar cada una de las aplicaciones que hemos desarrollado. Bien, listo. Entonces vamos a salir de las diapositivas y vamos a ir a Excel. En Excel yo tengo ya un archivo preparado, ¿no?, con parte de los ejercicios, en este caso de cada aplicación, ¿correcto? Bien, entonces tenemos todos los datos aquí, solamente he puesto hasta el paso 4 me parece, porque es el paso que nos interesa ya, en donde debemos trabajar con Megastat, ¿sí? Bien, entonces primero en el caso 1, las hipótesis fueron las siguientes, ¿correcto? El promedio poblacional es menor o igual a 20.000 kilómetros, el promedio poblacional es superior a 20.000 kilómetros en la hipótesis alterna, ¿verdad? Aquí el nivel de significancia era 1% o 0.01, ¿correcto? Dijimos que el estadístico o el caso era el caso Z, ¿sí? Porque el tamaño de muestra era 35, ¿recuerdan?
Y por aquí tenemos, recuerdan el resumen de datos, ¿no? Teníamos por aquí, miren, el recorrido, que es el nombre de la variable, el promedio muestral, que es 23.500, la desviación estándar muestral, que es 3.900, y el tamaño de muestra, que es 35. Vamos entonces a procesar estos datos, ¿bien? Menú datos, Megastat. Aquí seleccionamos, bueno, test de hipótesis y prueba de hipótesis para el promedio. ¿Bien? Bueno, aquí recordar que el data input se utiliza cuando tú tienes, vamos a ponerle aquí los datos de la muestra, ¿sí? Y cuando tenemos un resumen de datos, como es el caso preciso que estamos específicamente ahora, utilizaremos la opción sumar input. Bien, lo voy a poner aquí, resumen de datos. ¿Qué es un resumen de datos? Un resumen de datos es lo que tenemos por aquí. Como puedes ver, cuando el enunciado prácticamente ya te calculó el promedio muestral, la desviación estándar muestral, correcto. Entonces ya tienes los datos simplemente para ingresar a Megastat. Bien, entonces en ese caso tenemos un resumen de datos. Si no nos dan el enunciado o tal vez el problema, los datos ya calculados y te los dan los datos, ¿no? Específicamente para que tú los calcules en función a la muestra y la desviación estándar, entonces estaríamos en un data input. ¿Bien? Listo, entonces selecciona el summary input y tenemos que ingresar los datos de acuerdo a este orden que te está indicando Megastat. Como puedes ver aquí, primero va el nombre de la variable, luego el promedio, la desviación estándar y finalmente la muestra. Es por eso que tenemos el siguiente orden, como puedes ver, ¿no? Aquí tenemos el nombre de la variable, promedio, desviación estándar y la muestra. Tener cuidado en no seleccionar más de una columna. Estos datos yo los estoy poniendo a la izquierda simplemente para orientarme en el orden, ¿sí? Pero no los voy a ingresar a Megastat. Como tú puedes ver, estoy simplemente seleccionando una columna, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué voy a ingresar en el promedio de la hipótesis? Bueno, la hipótesis que está planteada, ¿no? En tu caso sería aquí 20.000 kilómetros, ¿verdad? Vamos a poner simplemente 20.000. ¿Listo? Hemos identificado que estamos en un caso de Z, entonces aquí vamos a marcar Z. Bien. Y también el nivel de, en este caso, significancia era 1%, por lo tanto el nivel de confianza tiene que ser 99%. Bien. Desactivo esta opción porque no quiero intervalo de confianza. Si desean ustedes el intervalo de confianza, también se puede calcular de esta forma, activando este botón. Bien. Ahora, finalmente, vamos a hacer espacio para explicar esta parte que es importante. ¿Cuál es la opción que debo seleccionar en alternativa? Esto va a estar en función siempre a tu hipótesis alterna. Si en tu hipótesis alterna tienes un símbolo, vamos a suponer aquí, de mayor, ¿sí? Quiere decir que tienes que activar la opción greater than. Si en la hipótesis alterna tú tienes un símbolo de not equal, que en este caso sería un símbolo de diferente, tendrías que activar esta opción. Lo voy a poner aquí simplemente diferente porque no tengo el símbolo, ¿sí? Sabemos que este símbolo es el igual con la línea, ¿no? Que atraviesa el igual. Bien. Y finalmente, si tú tienes, digamos, un símbolo de menor en la hipótesis alterna, entonces activarás la opción less than, ¿verdad? Entonces aquí con el símbolo de menor. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la opción que vamos a seleccionar en este caso. Como hemos visto que en la hipótesis alterna tenemos un símbolo, miren, de mayor, entonces por lo tanto tengo que seleccionar aquí la opción de greater than. Vamos a seleccionar. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer clic en OK y vamos a ver los resultados. Por aquí tenemos los resultados, el valor de p-value que es 5.5, 0 en este caso elevado a la menos 8, ¿no? Entonces este era un valor muy cercano a 0, ¿verdad? Recuerden que lo mencionamos. Vamos a corroborarlo en la diapositiva. ¿Sí? Por aquí me parece que lo tengo. Listo. Aquí está. Listo, es el mismo valor. Comprobado. Ahora vamos viendo el caso 2 o la aplicación 2. Trataba sobre lo siguiente, correcto, de las quejas, el número de quejas promedio que reciben en este caso los aeropuertos respecto a los boletos, ¿sí? Vimos por aquí que el promedio estaba en función a 15 quejas, correcto. El alfa era 5% o 0.05. El caso era una T-Student porque era una muestra pequeña. Y por aquí tenemos, mira, los datos de la muestra, ¿no? ¿Qué diferencia hay, correcto,
en función a este caso y el caso anterior. Bueno, obviamente no solamente es el caso que estamos en TestStudent, sino también que en Megastat vamos a utilizar ahora el Data Input, ¿verdad? Anteriormente, en el caso 1, utilizamos el Summary Input, que era un resumen de datos. Bien, vamos a trabajar entonces en Megastat, menú datos, Megastat, la misma ruta, test de hipótesis, prueba de hipótesis. Bueno, voy a limpiar los datos anteriores. Ahora sí, podemos identificar que, como les comentaba, en este caso específicamente sí utilizamos el data input porque no nos dan los datos calculados, no te dan el promedio muestral calculado, no te dan la desviación estándar muestral calculada. Entonces se supone que esos datos van a salir de los datos muestrales, ¿verdad? Selecciono data input, ingreso mi información en input range. Esto ya lo conocemos, no es nuevo para nosotros. Bien, el valor de la hipótesis tiene que estar en función a 15, correcto, es decir, en función a la hipótesis que se ha planteado, pues no, aquí está. Hemos dicho que estamos en un caso de una TestStudent, correcto, está marcado por defecto la T. Bien, ahora, ¿qué símbolo voy a ingresar aquí en Alternative? Buena pregunta, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es el símbolo de, en este caso, la hipótesis alterna? Podemos notar que el símbolo de la hipótesis alterna es un símbolo de menor, ¿verdad? Entonces aquí la opción a considerar sería la última, ¿verdad? Voy a seleccionar dicha opción y el nivel de confianza sería 95%, pues el alfa es 5%. Hacemos clic en OK y por aquí tenemos el resultado, que es 0.0001, correcto, que es el que comprueba lo que revisamos en la diapositiva. ¿Recuerdan? Por aquí tenemos el resultado, 0.0001. Listo, se comprueba entonces, ¿verdad? Finalmente, para la prueba de hipótesis para la proporción, vamos a ver que tenemos aquí los datos ya codificados. Sabemos que cuando trabajamos con, en este caso, proporciones, tenemos que codificar los datos. Vemos que para las opciones de respuesta sí, se ha codificado con un valor de 1, ¿sí?, como le indica aquí la leyenda, y para la respuesta de no, con un valor de 0. Bien, entonces hemos identificado cuántas respuestas positivas tenemos, que es un total de 9, correcto. En este caso sería el X, correcto. Ahora sí, vamos viendo que por aquí la información adicional es que de los 30 datos que tenemos 9 respuestas afirmativas, lo que les estaba mencionando. Por lo tanto, ¿no?, el X, que es el número de elementos que cumplen la característica de interés, así se le conoce en una proporción, viene a ser 9, ¿verdad? Si yo quiero obtener la proporción, digamos, ¿no?, de manera manual aplicando una fórmula, sería que en este caso divida 9 entre 30, ¿verdad? Eso sería 0.3. Bien, vamos entonces a procesar datos, Megastat. Listo, vamos a ir a test de hipótesis, pero ahora vamos a ir a la opción hipótesis para la proporción, ¿verdad? Abrimos esta opción y aquí ingresamos, bueno, directamente yo voy a ingresar el valor de X. También puedes ingresar 0.3, como les comentaba, si desean ingresar una proporción, pero desde el momento que tú ingresas un valor entero, aquí puedes ver que Megastat asume que vas a trabajar con el valor de X, ¿no? El tamaño de la muestra vendría a ser 30 y el valor de la hipótesis es 0.35, ¿verdad? Hemos planteado nuestra hipótesis en función a este valor, ¿correcto? ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería la opción que marcaremos en Alternative? Vamos a ver, en todo caso, nuestra hipótesis alternativa tiene un símbolo de mayor, ¿correcto? Entonces tendríamos que seleccionar el greater than. Finalmente, el nivel de confianza es 96 porque tenemos un alfa de 4%. Desactivo aquí los intervalos para que no se muestren. Bien, ahora sí, simplemente hacemos clic en OK y por aquí tenemos el p-value, que fue 0.7171, correcto. Entonces se comprobó también, ¿no?, el mismo valor que hemos obtenido en las diapositivas. Listo, con esto estamos terminando el tema de prueba de hipótesis para un parámetro, es decir, para el promedio o para la proporción poblacional. Muchas gracias, espero que me escriban si tienen alguna consulta y ya nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.